sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Ya estamos en una nueva sección de esta mañana, un República de los Ríos que aparece en distintos momentos, como ha sido estos meses. Y saludar además que se acaba de realizar el espacio sobre educación que se reincorpora a la transmisión y a la programación semanal. Así es que va a ser una ventaja poder tenerlas aquí también, a las colegas trabajando sobre aspectos de cómo se está llevando la situación de la educación en el ámbito escolar, en el ámbito institucional, pero también, por supuesto, en la dinámica propia de las familias, de los niños, de jóvenes, etcétera. Y de los profesores, por supuesto, y profesoras. Así es que saludar a aquello, nuestra colega Carla Mancilla, y aprovechar de invitar también a que en esta semana también se reincorporan varios de la programación que se ha estado desarrollando. Nosotros mismos en el Canelos del día viernes, en vinculación con el medio, tenemos varios espacios allí destinados. Está Libros con Causa a eso de las 11 de la mañana del día viernes, y el día jueves al mediodía el contacto con la sede de Puerto Montt. Y otra cosa que hemos hecho y hemos intencionado en la radio es trabajar sobre la noción de territorios sustentables o hacer una mirada regional de la economía, ¿no? O hacer una mirada más pertinente de la economía y de los dilemas que están asociados a los mercados hoy en día en medio de una situación de crisis más amplia. Para ello, no solamente hacemos el seguimiento de algunos espacios, algunas áreas de la economía, a través de dirigentes gremiales, a través de productores, a través de empresarios y también de gente que trabaja en distintos ámbitos de la producción regional. Hemos tenido varios encuentros muy interesantes al respecto, desde, por ejemplo, el de la Cámara de Comercio en su momento, la Cámara de la Construcción, que estuvo con nosotros, y que en el caso de ello es el presidente precisamente de la regional de la Cámara Chilena de la Construcción, Carlos Salgado, y que él mencionaba una cuestión que es relevante, y que es este tema de el desempleo y el grado de desempleo al que podríamos llegar en ese espacio. Bueno, eso es un fenómeno, ¿no?, muy potente, muy relevante, y yo sé que preocupa a muchos sectores. Por otro lado, Bioxiplas, estuvimos conversando acerca de la fabricación de vestuario clínico, la reconversión además de Bioxiplas a través de la voz de Loreto Mendoza, quien es propietaria, gerenta de Bioxiplas, y que representa también un sector que está activo y que está aquí, ¿no?, que es parte de la comunidad regional. Y así otros espacios, otros lugares, los propios académicos, ¿no?, que forman parte de este debate. Y en su momento estuvimos con Norberto de Ocares, quien es propietario de NDU, de un área de ingeniería que se plantea la resolución de problemas, ¿no?, la búsqueda de soluciones en el ámbito de la ingeniería, y ha trabajado en distintos niveles, digamos, y que tiene una interesante experiencia, un profesional además titulado en la Universidad Técnica del Estado, por lo tanto en el fondo también de la casa, ¿no? Y han sido variadas entonces las interpretaciones, y todo ello nos permite sentarnos aquí los días martes, además, a conversar con Ricardo Millán y Pablo Díaz, que ya están con nosotros, y quienes junto con sus labores de consultoría, de trabajo en el área productiva, en el área de la gestión también de las consultorías con empresas, con búsqueda de soluciones efectivamente a la cuestión que estamos viviendo, han tenido una trayectoria de servicio público muy asociado precisamente a la gestión y a la problemática en general de la economía regional. Por lo tanto, es un buen momento el que podamos pensar lo que se va produciendo aquí con estos espacios
junto a Ricardo y a Pablo. ¿Cómo están ustedes? Ricardo, ¿qué tal? Muy bien, pues muy bien. Qué bueno Viviendo estos días que parece que se nos van llenando de noticias. Lo comentaba la semana pasada en un encuentro que tuve. Se podrá que se esté votando, espero yo, ya esta semana de forma definitiva los límites de las elecciones de las autoridades, de los parlamentarios. Yo creo que eso va a permitir una chimenea interesante para la política joven, para nuevos rostros. Y yo creo que además le hace muy bien a la democracia. Entonces, bastante contento porque siento que se empiezan a cuajar cosas que desde el estallido social de alguna forma fue como un acelerante para nuestro país, y verlas que hoy día se empiezan a concretar, cosas que por harto tiempo vimos un grupo de gente que las planteamos, que eran cosas relevantes, verlas que están ocurriendo. Me parece que es más allá de lo crítico que vive el país con la pandemia. Es interesante ver que la vida política de Chile cambió después del estallido social y que hay otras cosas que hoy día efectivamente parece que no daban para más y que era posible cambiarlas. Y estoy muy, muy contento por eso. Lo mismo, escuchar que hoy día cuando se habla de estos llamados rimbombantes grandes acuerdos nacionales, la verdad es que ya nadie cree mucho en los efectos comunicacionales de eso, sino que lo que se está pidiendo son efectivamente medidas concretas del gobierno, gestos concretos de la oposición, porque de verdad el país parece sí tener alguna sensación de mayoría en algunos temas que son críticos. Uno de ellos, por ejemplo, son los efectos que tiene la forma de nuestra economía respecto a la calidad de vida de los trabajadores. Entonces, me da la impresión de que en el costado de la pandemia, Chile sigue viviendo sus temas fundamentales y yo creo que es muy bueno que no los olvidemos. Entonces, me parece que están pasando cosas y estoy muy contento por eso. Perdón, ahí sí, teníamos los micrófonos muteados. Pablo Díaz, bienvenido también. ¿Cómo ha estado la semana? Hola, gracias. ¿Cómo están, Ricardo y Víctor? Bien, mirando harto, como yo comenté la semana pasada, cuando Ricardo nos abandonó. Sí. Comentaba que se venía una semana bien interesante porque íbamos a ver algunas medidas, algunos números en Chile y sobre todo algunas medidas que se empezaban a dar fuera del país, que decíamos que como esta pandemia es global hay que también mirarlo, que tenían que ver con el famoso relajamiento de aislamiento social en términos económicos. Ya vimos que España entró hace un par de días ya en esta apertura con ciertas condicionantes. Vimos hoy día en la mañana recién que Argentina, que había abierto, vuelve a cerrar algunos comercios, como que retrotrayó la medida que había tenido y alarga las pandemias. Entonces lo que estamos viendo en el fondo, lo que siempre hemos dicho en este programa, la incertidumbre desde el punto de vista económico, laboral, se sigue manteniendo. Y hace poquitos minutos atrás, no alcancé a ver algún informe y todo, sino que lo seguí por televisión, estaban dando un informe sobre las medidas que se habían tomado respecto a la protección del empleo, y desde allí también, solo como titular nomás me llama mucho la atención cuando se ocupa este lenguaje de X trabajadores han elegido este sistema, cuando uno sabe que son los empresarios y la conversación es bastante desigual, de una empresa que le dice a su trabajador, oye, te voy a tener que despedir y si no te despido vamos a acogernos a este subsidio, pero se insiste con decir que son los trabajadores que han elegido tomar este sistema para proteger su empleo. Entonces, a veces, claro, se pretende que el lenguaje genere realidad, pero yo creo que ya estamos en momentos distintos. Eso como inicial. Sí, bueno, se habla de 600.000 personas, ¿no? O sea, es una cifra impactante, digamos, ¿no? La suspensión de contratos son 569.107 y aquellos que acordaron reducciones de jornada con sus empleadores son 24.961, según el informe que dio precisamente el Ministerio de Economía.
Bueno, ese es uno de los rasgos, ¿no? A propósito de los datos de preocupación que habían ya sobre el empleo. Ricardo. Sí, estuve escuchando toda la entrevista que se hizo la semana. Yo creo que nada, te escuchamos un poco cortado, Ricardo, el micrófono, por si acaso. ¿Eh? Te escuchamos un poco cortado. Así. Puede que sea el mal también. A ver. ¿Pero ahí mejor? Pueden ser tantas cosas, la señal, porque tú no estás cortado. Te vemos bien. Una cosa, voy a intentar cambiar mi conexión a internet y mientras ustedes continúen y yo me reincorporo en un minuto. Ok, perfecto. Sí, mejor. Así aprovechamos todos, digamos, el aporte también que nos hace Ricardo Millán siempre cuando está con nosotros. Y mencionaba esto del empleo, aprovechemos a asociarlo, o sea, la situación lo comentábamos con el presidente de la Cámara de la Construcción. Normalmente se piensa en tiempos de crisis en la construcción, ¿no? Se dice, bueno, ahí es donde están, incluso hasta se puede trabajar distanciados, o sea, podría ser una manera de enfrentar la situación. Sin embargo, está de por medio esto otro, ¿no? De que ya hay una normativa básica para poder desafectar, para seguir buscando eufemismos, labores que son de jornada completa y por lo tanto de empleos regulares que terminan siendo golpeados en medio de una situación como la que vivimos. Y de fondo está también esta preocupación por los derechos laborales, o sea, de cómo la economía cumple también un rol social, ¿no? Y se retroalimenta, porque la economía tiene que alimentarse del consumo, entre otros, de los propios trabajadores que obtienen un salario, ¿no? por su trabajo. Entonces la dinámica económica es bastante más circular que lo que suponen estas medidas que aparecen focalizadas, específicas, resolviendo cuestiones concretas. La verdad es que cualquier nivel de cambio en el sistema del empleo supone algún grado de efecto mariposa, ¿no? No sé si está Ricardo, pero vamos con Pablo Díaz. Sí, mientras Ricardo se nos suma de nuevo. Yo escuchaba a Carlos, al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y sí. A ver, yo creo que la incertidumbre es algo que siempre ha rodeado al sector de la construcción. Pero él decía algo que me parece relevante en cuanto se cumpla, que era que habían tenido entrevistas con autoridades tanto regionales como nacionales y le planteaban que la verdad es que no se... más crisis es cuando necesitamos que la política, que sea el gasto fiscal el que mueva mucho la economía y que cheque liquidez tanto a las empresas y desde las empresas a los bolsillos de los trabajadores, o de manera directa también. Después voy a hacer un comentario sobre eso. Entonces, si se cumple lo que a él le están diciendo, claro, habría que tener, sería un sector económico que debiese trabajar bajo ciertas certidumbres. Yo creo que hoy día es relevante saber, en el caso de ellos, cuándo se van a hacer estos procesos. Él también mencionaba este peligro, y ustedes se lo nombraban también, el peligro de los retrasos de los procesos por el teletrabajo. Sí, porque tenemos que aclimatarnos un poquito. Pero el cuándo se van a hacer los procesos, de qué manera se van a hacer los procesos de licitación, de diseño, de ejecución, creo que eso es relevante para el sector en donde están las empresas de la construcción. Y yo lo mencionaba también la semana pasada, necesitamos, como siempre se ha hecho en la economía, como agricultura y construcción, si queremos dinamizar el tema del empleo, porque hoy día, la misma ministra lo dijo la mañana, que los números le están mostrando, que no solo los números, la verdad es que nosotros, la experiencia del día a día lo muestra, que está costando encontrar trabajo, y la verdad es que lo que se esperaba, parece, de parte de ellos, era que uno a los 2 meses pudiese encontrar otro puesto de trabajo, y eso no va a ser así. Lo planteamos desde el principio de esta conversación. Pero en el rubro de la construcción, efectivamente, hoy día, si hay algo que se requiere, porque las inversiones privadas han bajado, es que el gasto fiscal
cumpla con lo que le están diciendo que van a hacer durante este año, durante el 2021. De hecho, eso se enlaza con lo que ya ha estado siendo discusión nacional también, por lo menos a nivel de los expertos, que esto de la posibilidad de endeudamiento del país, ¿no? Y de la posibilidad de establecer por lo menos un plan a, qué sé yo, 18 meses para adelante que permita identificar objetivos, ¿no? Que todos sepamos, que todos estemos enterados y que por lo tanto podamos ir evaluando también mes a mes. A ver, Ricardo, ¿cómo estás ahora? Ricardo Millán, te escuchamos. Las inequidades territoriales es que yo estoy en un sector de la es el problema de la conexión, al parecer, es muy débil. Es tu conexión a internet la que nos está complicando, Ricardo. La conexión, sí, particularmente. ¿Perdón? Es la conexión de internet la que nos está complicando, está cortado, digamos. La opción, Ricardo, que hemos utilizado es sacar la cámara, sacar la imagen y priorizar el sonido. Y normalmente funciona. No es que no te queramos ver. ¿Sí? Voy a bajar mi video. Eso. Creo que eso es perfecto. Sí, nos pasa, o sea, nos ha pasado a todos. En algún momento no es solo el servicio, sino que también el tráfico en internet complica el funcionamiento de las redes. Así que no es menor esto. Y ha estado pasando. Y también es parte de la economía, el acceso al teletrabajo, digamos, ¿no? A propósito de la calidad del servicio. No es solo el acceso, es la calidad del servicio. Claro. Hay fallas de origen. Probemos ahora. ¿Funciona? No funciona. A ver, con puro sonido, a ver si funciona. Normalmente el wifi, digamos, la señal inalámbrica de internet es la que se complica. Tratamos de utilizar por lo mismo conexiones de cable. Normalmente yo mismo acá hemos ido instalando cada vez un poco más estable las conexiones precisamente para ello. A ver, Ricardo, si te escuchamos. Oye. No te escuchamos. Probemos. Ya, parece que definitivamente no. La opción, el plan C es teléfono, ¿no? Porque el teléfono sí que funciona. Así es que te vamos a llamar y desde la radio, por lo tanto ahí vamos a tener la opción de comunicarnos directamente, ¿no? Ustedes saben, hoy no está con nosotros Miguel, pero está Sebastián Valenzuela en la radio, así es que con él estamos coordinando precisamente y te va a llamar ahí desde la radio para que puedas conectarte también a la conversación. Ya enviamos el teléfono, así que ahí en cualquier minutito te llama Sebastián. Sigamos conversando, Pablo. Tú habías dejado algo pendiente, de hecho, en la intervención anterior. No, yo lo que comentaba, por mientras insistimos, que pasé por un walkie-talkie a Ricardo. No, puede ser más rápido. No, lo que comentaba es que se está dando estos días, a partir de lo que decíamos recién, del tema del desempleo, y por ciertos informes que salieron ayer. Y como este es un programa, dijimos, para bajar la economía, o sea, no para bajarla, sino que para compartir la economía entre todos, aquí hay una discusión día de todos los sectores. Tú lo dijiste también al principio, tenemos un par de discusiones que son de años y años y años de economía, y que en general en el mundo ha tenido discusión entre lo que entendemos por una mirada más de derecha y una mirada más de izquierda, ¿no? Que tiene que ver con el rol del Estado dentro de la economía. Y hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención: que hoy día sigamos discutiendo sobre
cuándo es necesario poner más recursos para esta crisis. Ayer escuchaba a un economista que decía, mira, el fondo que tiene Chile, en el que ha ahorrado durante muchos años con responsabilidad fiscal, se llama el Fondo para Emergencias Sociales y Económicas. Y si esto no es una emergencia social y económica, ¿qué debiéramos esperar para poder ocupar estas platas? No de manera de volverse loco y gastárselo todo, o como decía el ministro en la mañana, pasado, sino para el estallido social. Nadie pidió que nos gastáramos todos los recursos en el estallido social. Creo que la situación, lo hemos hablado acá también, es bien distinta la del estallido social a lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, hoy día esa discusión sobre más gasto, menos gasto, yo creo que no debiese seguir siendo tan discusión y debiésemos ponernos de acuerdo efectivamente de una manera responsable de poner más recursos en la economía, porque si no este cuento se nos va a ir complicando. Y lo segundo, que tiene que ver también con esta discusión, ha estado en cómo ponemos estos recursos, si es directamente a la gente a partir del tema de las cajas de mercadería, o a través de la compra de bienes. Y allí también, ayer se dio una discusión interesante en parte de informe que estaba mirando, por una experiencia que ha tenido el Banco Mundial, y ellos lo primero que dicen, mira, esto no está cortado, no está solucionado, no, un sistema no va a ser mejor que otro. Y ellos decían que funcionó muy bien entregarlos como alimentos en algunos países, pero lo que pasaba es que después las familias, por ejemplo, cuando le entregaban desayuno a los niños, en las noches las familias le daban menos comida porque ellos ya habían comido un buen desayuno. Y siempre van a redistribuir, que es lo mismo que pasa, y es el temor que tienen ciertos economistas, de entregar el dinero directamente a la gente, al bolsillo, porque ahí uno dice, bueno, la familia verá cómo compra, pero los agentes del Estado dicen, pero es que no va a comprar lo que debería comprar. Y ahí viene la discusión sobre la libertad del ser humano y que cada uno cómo ocupa su recurso. Yo hoy día particularmente me pongo en la vereda de que creo yo que hay que poner más recursos en el bolsillo de la gente. Es la manera que tengamos plata todos los días para comprar en el negocio de la esquina. Eso también tenemos que aprenderlo, para comprar a los emprendedores que están vendiendo, como decíamos siempre, las verduras, el pan, que venden por internet, pero que son productores en el fondo, pequeños emprendedores productores, y que podríamos comprarle directamente a ellos. Entonces me ha llamado la atención esta semana de cómo estas discusiones antiguas en tiempos de crisis se ponen de nuevo sobre la mesa, y sobre todo me llama poderosamente la atención de nuevo, también lo dije algún día acá, que creo que hoy día se desaparece un poquito esto de que unas medidas sean de izquierda y otras de derecha, porque hay agentes de derecha que están pidiendo cosas que en algún momento en este país pudiesen haber parecido de comunismo, como decían algunos casi, que es una mayor participación del Estado y que el Estado colabore en resolver temas. Pablo Díaz está con nosotros en este martes de República de los Ríos extendido, pero también de territorios sustentables. Ricardo Millán está en el contacto telefónico. Hemos resuelto la cuestión técnica para poder escucharte con, por supuesto, minutos de compensación. Me quería referir a la inequidad. Ya lo estoy en un lugar que se llama Nunca. Y efectivamente aquí la calidad de la conexión a internet es mucho más débil que la que en cualquier ciudad, y particularmente mucho más débil que lo que es en la comuna de Valdivia. Y eso significa también que las posibilidades de desarrollo o las posibilidades tecnológicas en los sectores rurales o en las comunas que no son la capital regional son menores. Entonces, les pido disculpas por eso, pero esa es la realidad. Nos conectamos a la antena que está arriba de un cerro. La antena se debería ir todos los días con el tiempo, y si hay un poco pequeño en no, eso hace posible una conexión de la calidad que quisiéramos. Así que esa es la explicación para que ustedes lo puedan tener. Yo me estaba escuchando de todas maneras el programa durante estos minutos. Me parece que efectivamente usted planteó al principio un tema que a mí me parece controvertido, y que yo quisiera explicitarlo. De alguna forma
me quedó la sensación, al menos a mí, que suponían que la gran mayoría de las empresas que se estaban acogiendo a la ley de protección del empleo lo hacían no necesitándolo, o lo hacían de una manera a lo mejor no tan correcta. Yo distinguiría que hoy día hay que efectivamente, no sé, se me ocurre que lo que pasó con Cencosud, se acogen a la ley y posteriormente reparten utilidades, efectivamente corresponde a lo que ustedes plantean, pero por otro lado me parece que efectivamente hay una cantidad importante de empresas más pequeñas o grandes, pero que funcionan mucho más al día, que la posibilidad de acogerse a esta ley es una forma súper realista de poder sostener costos fijos que les permitan no desaparecer en el tiempo. Yo creo que una de las cosas claves es la redistribución de poder de la economía a propósito de esta pandemia, quienes no. Y la cantidad de capital o los que son capaces de aprovechar estas leyes que pone el Estado. Entonces, yo creo que es importante entender que Chile sí tiene también buenos empresarios, que no son todos empresarios que están buscando solamente su lucro personal, sino que también están preocupados, y particularmente yo me siento muy identificado con la entrevista que ustedes tuvieron esta semana. Cuando escucho a Loreto Mendoza, cuando escucho al presidente de la Cámara de la Construcción, más bien cuando incluso a Locares, más bien escucho, ¿sabes qué? Estamos tratando de adaptarnos, hemos buscado alternativas, estamos colaborando con nuestros trabajadores, y yo creo que esa es una nueva forma de ver las cosas. Aquí lo que tiene que surgir es un sistema de colaboración, un sistema en que todos nos pongamos un poco la camiseta juntos, y ahí probablemente una de las preocupaciones que yo tengo es la capacidad que tenga el gobierno de escuchar este nivel de organización que está surgiendo en la sociedad. Cuando uno escucha al colegio médico, cuando uno escucha a los gremios, y más o menos algunos sectores políticos, yo creo que hay una voluntad que es súper importante que el gobierno abra su oreja, abra su espíritu, y rompa el cerco de querer manejar la situación de una forma estrella y vea que en realidad de esto salimos todos juntos, que es un eslogan que a lo mejor está reutilizado, pero que es un eslogan muy importante para este momento. Y en ese sentido están incorporados todos, trabajadores, empresarios, Estado, gobiernos locales, y eso yo creo que va a ser la manera de enfrentar el tema. Dicho eso, lo que yo quería decir es que también me parece súper interesante, también escuchando la entrevista, yo celebro que efectivamente se entreviste a gente que hoy día nos abre espacios de conversación que probablemente no teníamos disponibles. Encuentro súper importante que hoy día han ocurrido cosas que por mucho tiempo creímos que era obvio hacerlas, pero nunca las hicimos, ¿no? Por decir algo, nomás el teletrabajo, ¿no? Es imposible. La revisión que vamos a tener que tener sobre si es necesario un sistema de educación completamente presencial en clases, yo creo que es una discusión que se nos va a venir como país y como mundo. Yo no sé si después de esta pandemia va a ser que volvamos a los niños tienen que estar sentados 1 hora y media frente al profesor, porque es la única manera de hacer educación. Yo creo que vamos a tener una tremenda posibilidad de generar cambios. Pero también nos damos cuenta que hay cosas que probablemente hoy día es el momento de pensar cómo las activamos. Una de ellas es la colaboración entre ciencia y empresas. A propósito de la realidad de esta pandemia que nos obliga a hacer modificaciones, que nos obliga a adaptarnos, que obliga a empresas a repensarse, vuelve también, para mi gusto, a estar súper en la palestra el cómo el Estado es hoy día una bisagra entre las posibilidades de relación entre el mundo de la ciencia y el mundo de la empresa. Ya me refiero a lo evidente que, por ejemplo, la colaboración entre los científicos y la industria farmacéutica para las vacunas, que es lo más evidente. Pero sí me parece súper importante respecto a cómo serán, por ejemplo, los fondos regionales, que lo que estamos haciendo con los fondos de innovación no sea el tipo de ciencia que tiene que financiar el Estado central, sino que ese tipo de ciencia específica. Por ejemplo, lo que hablaba un profesor de la Facultad de Forestal, cuáles son los avances de ciencia que son precisos para nuestro territorio. Esa mosca de alas manchadas que afecta a nuestros ferries, es algo sobre lo cual necesitamos hoy día investigación. Necesitamos que efectivamente el gobierno regional lo que diga es, mira, aquí tengo un desafío de innovación. Porque de esto depende que nuestras empresas permanezcan en el tiempo o no permanezcan en el tiempo.
hoy día el COVID-19 el que llama la atención, pero esta mosca, si lo extrapolo, podría significar otra tremenda pandemia que podría destruir los cultivos que hoy día son claves para el desarrollo económico de la región. Entonces, la pregunta que hago luego de escuchar es, o la pregunta que yo me hago y con la cual me gustaría contribuir esta mañana, es cómo este es un minuto en que como región aprovechamos de repensarnos, aprovechamos de decir, bueno, a ver, ¿dónde hemos puesto nuestros recursos? ¿Qué tipo de investigaciones ya hemos hecho? ¿Qué necesidades reales tienen nuestros empresarios? ¿Qué empresarios están yendo más adelante? ¿Cuál es el aporte que pueden hacer los trabajadores? Y con todo eso hacer una síntesis que nos permite como territorio salir fortalecidos de este proceso que es tan complejo. Estamos conversando en esta República de los Ríos sobre territorios sustentables, sobre la dinámica regional asociada a la economía, a las personas, a las familias, a la economía familiar y también, por supuesto, a la proyección, a la innovación y a las necesidades, como decía Ricardo Millán en esta intervención, asociada a los desafíos de la ciencia o también del conocimiento. Es un tema que ha sido recurrente también aquí en la radio, ¿no? El tema de la relación. Ahora, si uno además relacionara lo que estábamos conversando del empleo a esto, podríamos tener una perspectiva efectivamente estratégica de la región, ¿no? O sea, si tuviéramos, pensáramos cuál es la fuerza de trabajo que tenemos, cuál es la que necesitamos, cuál es la que podríamos ir configurando, ¿no? Porque eso también podría ser una tarea estratégica de la próxima etapa, ¿no? A propósito de que se está renovando la estrategia regional. ¿Cuál es la fuerza de trabajo que vamos a constituir en las próximas décadas? Y cuál es el sistema educativo que tenemos para ello, ¿no? Me parece que ahí hay cuestiones que si no las entendemos en conjunto, probablemente tengamos demasiadas ideas y pocas proyecciones reales, ¿no? Como decía Ricardo, en la educación superior, por ejemplo, una de las... me toca a mí conversar con estudiantes permanentemente y yo diría que, o sea, me llama la atención porque el mayor costo que ellos están viviendo es algo que no estaba, creo yo, planificado, ni pensado en ninguna de las políticas de trabajo remoto o de teleeducación, que es el tema de verse con los pares, del trabajo grupal y de la conversación diaria, de la experiencia de la conversación diaria con los pares. Y cosa que nos parecería, yo incluso lo hemos conversado así con algunos jóvenes, bueno, es un sacrificio que hay que hacer. Hay que hacerlo, o sea, hay que sacrificar todo eso en pos de qué, ¿no? Pablo Díaz. Justo ayer estábamos en clase con una conversa muy similar a lo que tú mencionas, Víctor, y que tenía que ver con cómo se había enfrentado todo este semestre. Hemos hecho las clases de manera online. Y mencionaba otro elemento además que tú mencionas, que la complejidad se ha dado con que siempre pensamos, de nuevo los centralistas, ¿no?, que el proceso educativo de un estudiante, en este caso universitario, se da en el aula universitaria, ¿no?, en los edificios de la universidad, y desde allí están todas las capacidades en la universidad, etcétera. Entonces, en los edificios, las conexiones, los computadores, etcétera. Pero hoy día a los chicos les ha tocado enfrentar las clases durante todo el semestre en sus casas. Y lo mismo que pasa con el teletrabajo, tienen el espacio disponible para estar sentados algunas horas frente a un computador, poniendo atención a un profe o a una profe que le está hablando algunas cuestiones donde se tienen que concentrar y hacer ejercicios, etcétera. Entonces, desde el espacio primero es complejo. Después, lo que pasa en todas las universidades, esto no es solo de una sola, la capacidad que los chicos tengan, y vamos a la diferencia entre los territorios que decía el Ricardo por el problema de conexión. No todos tienen acceso a un buen computador y no todos tenían acceso, menos, al Internet. Acceso y calidad de servicio. Yo tengo estudiantes que se conectan desde GIFEN. Y desde allá, por ejemplo, es súper complejo muchos días para ellos poder conectarse y estar full en clase.
Entonces, este desafío territorial, como siempre lo he mencionado, en lo particular, no es solo desde la región mirando Santiago, sino que también dentro de la región. Y efectivamente el proceso educativo, algo se tiene que transformar, lo decía, parece que el rector de la Universidad Austral, Oscar, sí o sí nos vamos a tener que cambiar en esto, ¿no? En cómo nos entendemos dentro de las aulas. No estamos cambiando de tema, pero quiero asociarlo con economía, porque ayer terminábamos la conversa con los chicos diciendo, oye, ¿cómo hacemos? O sea, ¿por qué no aprovechamos la oportunidad de que este uso de tecnologías y este cambio radical, a palos, como a veces decimos, nos ha tocado hacer? ¿Cómo hacemos para, por ejemplo, incorporar, por fin, maneras distintas de evaluación? Porque yo tengo estudiantes, como todo el mundo, que se expresan mucho mejor de manera escrita, otros mucho mejor de manera oral, otros mucho mejor de manera gráfica, pero como ponemos estándares en una sala de clase, uno detrás de otro, aquí tienen la forma A, B y C, respondan el examen, o si no, es solo oral y no hay otras maneras. Y ahí conversamos, bueno, parece que es momento de hacer cierto desafío de que las maneras de evaluar o ver los resultados sean distintos, y en el caso de nosotros particular, como estábamos hablando de economía, ayer terminamos diciendo, bueno, toda esta transformación es lo que un poco esperamos que ustedes, le decíamos a los estudiantes, que ustedes puedan después aplicar en sus empresas. O sea, hoy día meterse dentro de la caja de la administración de empresa, como en una caja de universidad donde el escenario es solo uno y nunca puede cambiar, es un error. Y creo que por último pudiese esto servirnos para preparar también profesionales que después se van a desarrollar en el mundo económico con habilidades de rearticulación, de rearmado incluso, que pueden ser interesantes para hacer, como dice este programa, territorios más sustentables y empresas más sostenibles. Claro, de hecho la palabra teletrabajo no aparece o aparece muy poco en cualquiera de los informes que uno pudiese consultar, o sea, desde las estrategias regionales hasta incluso perspectivas académicas sobre el desarrollo del trabajo. El teletrabajo cumple un rol más bien marginal todavía, y sin embargo hoy en día estamos muchos en ello. O sea, algo va a haber que hacer, digamos, para actualizarnos, ¿no?, en esta reflexión. Ricardo Millán. Sí, pero sí y no. Tengo un colega de trabajo que le gusta decir sí y no. Creo que es tanto mal, porque, mira, por ejemplo, nuestra región es súper pionera en temas de venta de servicios a distancia. Hay un encuentro que se hace ya, yo creo que hace 4 años, que se llama 9.5, que lo que ha promovido es justamente el teletrabajo. Lo que ha promovido es la venta de servicios para el mundo, desde la región de Los Ríos. Entonces, lo que yo veo, y ustedes lo comentaban también respecto a propósito de esta mosca que ataca los arándanos, sí. Cuando decían, pucha, parece que viene por oleada esto que nos da por la agricultura orgánica, pero después resulta que parece que no se termina, y como que quedamos medio camino. Dejamos los estudios a la mitad y dejamos también los aportes a la mitad. Yo creo que aquí el gran tema tiene que ver no con que los temas estén o no estén presentes, sino cómo efectivamente nos comprometemos a que hay temas que los partimos, y yo no digo que los tengamos que hacer, pero por lo menos lleguemos al final y decidamos si queremos hacerlo o no queremos hacerlo. Por ejemplo, a propósito de lo que tú dices de que se está discutiendo la estrategia regional de desarrollo, es súper viable que hoy día nosotros pensáramos que efectivamente nos podemos volver fuertes en la agricultura orgánica. Eso no es un tema descabellado. Tenemos condiciones bioclimáticas, tenemos condiciones productivas, tenemos todavía tierra, no estamos tan invadidos por la industria forestal, hay agricultores y hay efectivamente más un problema práctico de cambio climático que va a modificar las condiciones. Entonces, yo digo, si nosotros como región dijéramos, ¿sabes qué? Dediquémonos y tengamos una opción preferencial por un tipo de industria, por ejemplo, por la industria orgánica. Hagamos todo el recorrido. Trabajemos, no que hagamos un programita de un año y si no nos va bien, después venga el Ministerio de Hacienda y nos diga, no, este programa no tiene no es suficientemente bueno, sino que nos tardemos 10 o 15 años que requiere de hacer todos los estudios ordenadamente, ir matando punto por punto, ir sumando agricultores, ir sumando empresarios, hasta que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? La región optó porque va a ser fuerte la agricultura orgánica y efectivamente, ojalá nos vaya bien y nos volvamos fuertes. Lo mismo lo que pasa con
con el teletrabajo. Y menciono el 9.5 porque quiero decir que aquí sí hay un conjunto de gente que ha optado por esto hace un rato y que entiendo acerca como que era una bola. Si no, esta gente se le ocurren estas cosas locas del teletrabajo. Pero hay gente que lo viene planteando en la región y que lo viene haciendo en la región hace mucho rato. Hoy día nosotros en Valdivia, por lo menos yo cuento con claridad 2 empresas que hoy día controlan sistemas informáticos desde Valdivia y que están, por ejemplo, en Asia. Entonces, eso no es una locura, no estoy hablando de ciencia ficción. Lo que pasa es decir, oye, ¿nos vamos a especializar efectivamente en esto o no? Cuando se habla, por ejemplo, del desarrollo de Valdivia como comuna, la pregunta siempre ha sido, bueno, intentar hacer una ciudad industrial, vamos a intentar volver a poner industrias de chimenea dentro de la ciudad, o efectivamente la ciudad se va a especializar en una economía del conocimiento, que donde lo fuerte sea justamente, por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? Por decir algo. Yo creo que el gran tema es que la densidad de esa conversación en la región requiere profundizarse. Tiene que ser una conversación un poco más allá del lugar común y tiene que entrar a la discusión en serio, porque de lo contrario vamos a estar siempre dándonos vueltas en cosas que duran 1 año, 2 años y no tomamos definitivamente la decisión. Pasa lo mismo con la implementación o no de sistemas de riego. Nosotros, esto es control lobo, hoy efectivamente llueve cada vez. Sí, escucha, que sería bueno hacer obras de riego, pero resulta que yo diría que salvo el esfuerzo casi titánico que hizo Jorge Sánchez en el INDAP en el gobierno anterior, se habla poco de riego tecnificado como un tremendo tema del cual deberíamos hacernos cargo. Yo creo que hoy día el punto, a propósito de los grandes acuerdos, es cómo salimos del ostracismo, del programa del minuto, del día a día, y tenemos una conversación como región que nos permita decir, ya, efectivamente nos vamos a llegar a 3, 4, 5 cosas, vamos a sacrificar un montón de otras, porque la plata es limitada, pero esas cosas las vamos a hacer desde el comienzo al final. Solo por matizar un tema, se está cayendo el proyecto estrella de la región del Biobío respecto a armar el Silicon Valley, un gran centro tecnológico. Nuevamente hay una oportunidad ahí de convertir esta región en un polo de desarrollo. Hay una conversación que yo creo que es súper clave que esté presente, que es la conversación entre académicos y empresarios. Yo creo que eso hay que acercar a la industria al conocimiento. Probablemente los desafíos de la industria de nuestra región son pequeños, a lo mejor no son muy glamorosos, pero son desafíos que son súper, súper reales. Me tocó como experiencia personal hace poco tratar de encontrar a alguien que haga un balance de energía para optar por la mejor forma de energía para un desarrollo industrial con profesionales con facilidad en la región. Y yo digo, bueno, tal vez ahí hay todo un tema de conocimiento que se debería de desarrollar. Veo que los desafíos están súper planteados. Veo que aquí hay sobre todo un tema, cuando partí la intervención anterior y hice como clarificar que había gente con buenas intenciones, probablemente gente no con buenas intenciones, pero lo que más quiero rescatar es que hoy día es un espacio para colaborar, un espacio donde tenemos que encontrarnos toda la gente que quiere hacer las cosas bien hechas. Yo creo que hay que ver el vaso medio lleno. Están surgiendo economías solidarias, hay mucha gente organizándose más allá de lo que uno pueda creer, y ese es un espacio que tengo la impresión de que la región tiene que aprovechar. Yo creo que es súper clave el rol que tiene que cumplir hoy día, por ejemplo, la Corporación Regional de Desarrollo Productivo. Fue creada para esto. Yo echo de menos que la corporación hoy día esté haciendo convocatorias relevantes respecto a la conversación sobre economía que tengamos en la región. Lo mismo el gobierno regional, los consejeros regionales. Es clave que nos activemos entre todos los actores y que aprovechemos esta instancia dolorosa para aprovechar el salir fortalecido. Aquellos que sean capaces de ver en este momento una oportunidad, estoy seguro que van a ver un futuro mucho más provechoso en adelante. Sin duda, Ricardo Millán está con nosotros junto a Pablo Díaz en este Territorios Sustentables de hoy, y incorporando más algo que nos decía en algún momento académicos, incluso autoridades. Hemos conversado aquí con varios Ceremis, entre ellos la Ceremi de Ciencia, Tecnología e Innovación, Olga Barbosa, y uno de los temas recurrentes en la ciencia incluso es esto de la conversación entre distintas disciplinas, que tampoco es que, o sea, si ya es difícil la conversación en distintas áreas de la situación regional, imagínense que dentro de la propia producción científica
el diálogo que se ha posibilitado en medio de esta emergencia también es algo que en muchos aspectos es novedoso, digamos, ¿no? Pablo Díaz. Perdón, yo me perdí totalmente porque se me cortó la conexión en tu reflexión. No, no te preocupes, sí, es solamente incorporar esto de que también es un poco complicado el tema de la conversación estratégica entre disciplinas del conocimiento, de la investigación, de la ciencia. O sea, de todos modos, o sea, Sí. no es que haya murallas, digamos, y que no se puedan sobrepasar. Es simplemente que, bueno, trabajamos de una manera determinada que no siempre estamos conversando de las cosas. Sí, gracias por el resumen. Justo se me había cortado. Pablo Díaz. O sea, la interdisciplina, la multidisciplina, efectivamente la manera que tenemos de resolver los problemas que hoy día hay. Un día en una conversación con algunas personas de esta región, estaba el rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, y el médico decía que hoy día, en la actualidad, en la sociedad actual, los problemas que vive la humanidad por área ya están resueltos. Los problemas de la salud, que dependen solo de la salud, están resueltos. Los problemas de la economía, que solo dependen de economía, están resueltos. Y lo que hoy día nos complica la vida tiene que ver con multidisciplina, con cómo las lógicas que hay de fondo en los problemas que estamos viviendo como seres humanos, cómo entendemos las causas que hacen que tengamos estos problemas y sobre todo cómo encontramos soluciones, sí y solo sí se van a dar cuando crucemos disciplinas o multidisciplinas. Porque los profesores tienen mucho que hablar para encontrar soluciones que tienen que ver con ingeniería, los artistas tienen mucho que hablar cuando queremos encontrar soluciones de economías nuevas, y así sucesivamente. Entonces, si hoy día tenemos que hablar de multidisciplina, que también sí se está dando, pero hay que hacerlo mucho más. Creo que sí es una de las líneas que hay que seguir conversando y trabajando. Claro, y lo otro que decía Ricardo, que me parece que también es un tema relevante, es esto de cómo nuestras propias instituciones, por locales que sean, dialogan también al respecto, ¿no? Las corporaciones de producción, o sea, los gremios, la posibilidad de crear instancias de encuentro, ¿no? Pero que esas tengan un peso, no solamente de analizar y proponer, sino que además que tengan un peso en términos de coordinación. De hecho, muchas de las ideas que surgen a propósito de la emergencia surgen de grupos en que se coordinó empresas, qué sé yo. De ahí viene la participación, por ejemplo, del ingeniero de Ocares. O sea, Bexiplas también viene de participar de esos espacios en que se juntan la academia, la ingeniería, qué sé yo, la salud, la medicina, etcétera, la ciencia en general, junto con estas iniciativas privadas, y comienzan a confluir en torno a resolver o proponer soluciones. Y eso sucedió, o sea, sucedió en estas semanas, digamos, o sea, ha estado sucediendo en estos días. Entonces, eso como modelo de trabajo es una cuestión que no debiéramos perder. Y creo que en la línea de lo que decía Ricardo Villán también está presente, ¿no? ¿Ricardo? Sí, de todas maneras. O sea, que yo creo que Chile había perdido. Yo creo que parte de las brutalidades del neoliberalismo es la pérdida de colaboración. El comportamiento que los ciudadanos empezamos a tener como consumidores más que como ciudadanos, claro, se vuelve un tema tremendo. De hecho, empieza a surgir esto. ¿Ustedes se acuerdan que en el gobierno del presidente Bachelet hubo como una entrevista que fue clave, que fue como, después tuvo muchos memes, que decía, haga algo señora Bachelet? Que alguien haga algo, porque en teoría el mercado todo lo puede solucionar, por ende que alguien haga algo rápido, que alguien venga y solucione, que alguien cree la vacuna, que alguien solucione el problema económico, que alguien cambie la educación.
Yo mientras espero sentado que esto ocurra, porque lo tiene que solucionar. Esa actitud pasiva del consumidor que va y compra lo que le gusta, elige entre distintos productos, no es aplicable a la vida social, desde mi perspectiva por lo menos, respetuosamente por quienes no lo creen así. Yo creo que el tema es que la vida social se construye entre todos. No creo que hoy día, por ejemplo, haya una claridad respecto a cómo tiene que ser la educación a la vuelta de esto. No creo, ni siquiera creo que haya muchos expertos que tengan ya una solución. Seguramente tienen mejores luces porque han investigado. Tampoco creo que se trate de decir ya ahora en adelante puedo hacer solamente teleeducación. Lo que digo es, oye, ¿y qué tal si nos sentamos hoy día entre todos los actores válidos, digamos, discutimos en cómo podría ser la educación, dado que no tenemos internet en todas partes, dado que los cabros no se concentran más de 30 minutos en la clase, dado que tenemos profesores que tienen limitantes en términos de su experiencia profesional como para poder hacer cosas distintas, dado las necesidades del país, dado todo lo que uno pueda decir, y construimos, por ende, una forma nuestra que sea válida y que entre todos la echemos adelante. Entonces, cuando hablamos de diálogo y colaboración, yo creo que lo que fundamentalmente estamos hablando es decir, cómo los ciudadanos nos volvemos a encontrar para dialogar respecto a nuestro presente y nuestro futuro. Y ahí vuelvo a lo que decía al principio, que me parece relevante. Yo creo que una de las cosas que al gobierno a mí me cuesta mucho perdonar en este minuto es efectivamente la dificultad para escuchar. La dificultad no para hacer el anuncio de decir, hoy hagamos un gran acuerdo nacional, sino mostrar 5, 6, 7 gestos previos que digan, oye, efectivamente el gobierno quiere escuchar, porque no tienen por qué tener todas las respuestas. Yo no quiero decir, oye, el ministro Mañalich no sabe nada, ¿no? Yo creo que el ministro Mañalich puede tener miles de cosas positivas que plantear, entre ellas la valentía con que ha enfrentado el tema, digamos. Pero probablemente también necesita escuchar al colegio médico, probablemente también necesita escuchar a los gremios de los otros profesionales de la salud, también requiere escuchar a la oposición, qué sé yo, se requiere hoy día escuchar y diálogo. Mi impresión es que más allá de lo que diga el discurso oficial o esta conversación que es más como supra, yo creo que el diálogo se está produciendo, yo creo que está ocurriendo más diálogo del que vemos entre las propias personas. Y yo creo que la gran labor hoy día de todos debería ser cómo hacemos para fomentar eso, para que eso no sea una anécdota, sino que efectivamente haya más espacios de diálogo. Quiero volver un poco recurrentemente a lo nuestro, lo de este programa. Yo creo que es un tremendo aporte escuchar a Alberto Mendoza en este programa, es un tremendo aporte escuchar al presidente de la Cámara de la Construcción, con sus particulares perspectivas de las cosas, escuchar un par de académicos, empezar a dialogar respecto a temas que a lo mejor dábamos por sentado que eran de una determinada manera, y de repente nos damos cuenta que hay otras perspectivas de verlo. Yo creo que en la medida que ese diálogo se produzca, y ahí yo hago un llamado, yo creo que es clave lo que las labores del gobierno regional en particular, y quiero hacer una aclaración en ese sentido. Más allá de los seremis son el gobierno central, que tienen un rol súper importante, no lo quiero negar, pero el día es clave lo que haga el gobierno regional, porque estamos a puertas de un proceso de mayor descentralización. Lo que los gobiernos regionales sean capaces hoy día de aportar va a fortalecer la posibilidad de que efectivamente se siga avanzando en Chile con descentralización o no. O sea, hoy día se podría estar generando una irrelevancia de los gobiernos regionales que yo creo que va a atrasar o va a hacer más lento el proceso de descentralización en Chile. Entonces, en ese sentido, mucho más clave que lo que hagan los representantes del gobierno central, para mi gusto, es lo que pueden hacer hoy día los consejeros regionales, los alcaldes, los concejales, quienes tienen que estar mostrando cuál es el camino por el cual esta región va a seguir construyéndose en lo económico y en lo social. Sí, hagamos una ronda final, Ricardo Millán y Pablo Díaz, que están con nosotros en estos territorios sustentables de hoy. Hagamos una ronda sobre precisamente el tema de la gestión regional. Más allá de la crisis o de la crisis sanitaria en especial o de la correlación de datos respecto de la pandemia, que ya es bastante complejo de sobrellevar, pero me refiero a la planificación, al desarrollo de la estrategia. Yo insisto en eso, en que quizá nos va a pasar colado de nuevo, digamos, las palabras claves de una estrategia que va a tener tantas pequeñas estrategias adentro que se van a cumplir algunas nomás y van a quedar en el papel. Creo que ahí hay un nudo,
complejo que resolver. Pero desde la perspectiva del trabajo de los organismos actuales, del CORE, del gobierno regional, ¿cómo están viendo ustedes que se está trabajando y qué es lo que se puede en lo concreto ahí mejorar? Pablo Díaz. Lo primero es que mantengo lo que mencionaba antes. Me parece que más allá del tema de pandemia, lo que hemos visto es una baja capacidad, por decirlo así, de coordinación entre todos los entes. Lo que decíamos recién de la multidisciplina también se da entre las distintas instituciones del gobierno regional. ¿Cómo nos coordinamos para que las divisiones del gobierno regional sean quienes impulsen y coordinen, por ejemplo, las acciones que hacen los seremi en el territorio? Es una tarea al debe. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que efectivamente lo mismo que tú ves las estrategias, que son como pequeñas estrategias que al final su impacto empieza a verse minimizado. Lo mismo pasa con las políticas que se generen si cada uno de los pequeños servicios que siguen líneas nacionales establece su propio programa que no conversa con los otros servicios y menos con lo que se plantea desde el gobierno regional para la región, no vamos a obtener mucha foto, mucha bandera, pero poco impacto en lo que estemos haciendo desde el punto de vista económico. La estrategia regional siempre es un desafío gigante. Hacer estrategia es un desafío gigante. Particularmente es lo que me dedico haciendo clase. Entonces, ya hablar del tema de estrategia es un desafío porque sobre todo implica algo a lo que estamos muy poco acostumbrados, que es hablar en mediano y largo plazo. Es un ejercicio que primero cuesta mucho, más en tiempos de crisis, lo hemos dicho, pero además que en general nos cuesta abstraernos un poquito, aunque sea, o tomar cosas del día a día, pero para poder pensarlas en el mediano y el largo plazo. Y eso en términos políticos es casi... y donde los actores van poniendo sus temas en virtud de estos pequeños ciclos electorales que en Chile son en general de 4 años. Siempre va a ser una oportunidad, pero si establecemos que como marco general la estrategia sí quiere tener impactos, si establecemos como marco general que la estrategia sí quiere incidir sobre el territorio, sí quiere dar una identidad más allá que un eslogan, y eso solo se va a lograr en virtud de que la participación no se dé en términos de información. Porque si es para llenar una planilla y decir, mira, ya le informamos a 10, 20 gremios o empresas, o participaron 400 empresas en nuestra estrategia, pero esas 400 empresas fueron a escuchar lo que se estaba haciendo, eso no es participación. Entonces, desde ese método, creo que sigue siendo una gran oportunidad, sobre todo la ampliación de los plazos, etcétera, pero en virtud de que nos pongamos a trabajar de que efectivamente se pueda incidir sin alejarse, o sea, salirnos de los marcos que somos un país completo, ¿no? Un Estado unificado, establecer desde la estrategia como marcamos una identidad, sobre todo, lo que hacemos creo que en el primer programa, de la región, no solo para la región en términos económicos, sino que desde la región para Chile y sobre todo para el extranjero. Ricardo Millán también está con nosotros. Ricardo, una ronda final sobre este tema de los mecanismos, de las decisiones a implementar en lo concreto en el nivel regional. Sí. Primero voy a decir que el gran tema de las regiones, sin olvidar que estamos en un país, tiene que ser las regiones. Eso para mí es un mantra que yo espero que no nos olvidemos, pero que tenemos que hablar hoy día de la región de los ríos, y en ese sentido creo que uno de los temas claves del aparato público es colocar el tema de la región en particular como tema a desarrollar, ¿no? Eso de lo cual no deberíamos escaparnos bajo ningún punto de vista. Lo segundo es que efectivamente hoy día las capacidades de coordinación que tenga el aparato público van a ser muy, muy clave, particularmente para utilizar correctamente los recursos. Yo creo que uno de los temas que se instaló en Chile, y si uno ve los estudios del PNUD, lo ratifican, es la sensación de que, mira, a lo mejor yo estaría dispuesto a pagar más impuestos, sí, solo sí, o siempre y cuando el Estado lo gaste correctamente.
la sensación de que el Estado podría no gastar la plata correctamente es una sensación muy demoledora para la democracia, porque deja de confiar en lo público. Entonces, yo creo que es clave en el sentido que los gobiernos, este gobierno, cualquier otro gobierno, den una muestra clara de en qué y cómo se están gastando los recursos. Y ahí volvemos un poco a lo que decía el presidente de la Cámara de la Construcción, y que lo habíamos dicho en semanas anteriores. Es clave que el gasto público esté súper transparente, claro, cómo va, que no se detenga, porque eso va a ser un poco lo que ocurra con el futuro, ¿no? Y lo tercero es que además de administrar correctamente el día a día, yo creo que es súper clave que nos atrevamos a plantear la conversación de futuro, pero sobre todo a plantear que probablemente lo primero que vamos a tener son discrepancias, y que no le tengamos temor al proceso de discrepancias, porque a veces la idea de gran acuerdo nacional es como que dice, ya, pero no nos peleamos por cosas que tenemos legítimamente diferencias. Yo creo por el contrario. Yo creo que el gran rol que tiene hoy día el gobierno regional debería ser animar la discrepancia, mostrarla, hacerla evidente para buscar una salida en conjunto. A mí me da mucho temor que la estrategia regional de desarrollo termine siendo un conjunto de resumen de todo lo dicho, porque así no nos va a servir, porque si yo junto lo que toda la gente dice, probablemente lo que voy a tener es que voy a dejar en manifiesto las discrepancias, pero no las voy a haber resuelto. Y la estrategia lo que tiene que hacer es resolver algunas cosas, aunque duelan, aunque sean complejas, pero resolverlas para que sepamos en qué vamos a trabajar en conjunto los próximos 20 años. Y saber que cada paso que dé un empresario, cada paso que dé un trabajador, un político, un alcalde, un ciudadano de a pie, sean más o menos orientados hacia el mismo lugar. Yo creo que hoy día es un minuto clave para ese diálogo regional. Yo creo que el gobierno regional es quien lo tiene que animar. Tiene que ser el minuto en que nos demos cuenta que somos distintos, que Chile ha tenido una secuencia, por ejemplo, respecto a la pandemia, y que esta región ha tenido otra. Hemos tenido cuestiones súper emblemáticas. Yo creo que es imposible no mencionar la tremenda labor que ha hecho el alcalde Rodrigo Valdivia en Panguipulli. O sea, Panguipulli se ha comportado epidemiológicamente distinto a sus comunas similares en el resto del país. Ahí hay una labor que uno tiene que rescatar y decir, bueno, ¿qué han hecho? ¿Qué es de distinto? ¿Qué tiene distinto la región? ¿Qué tiene distinto sus autoridades? De tal manera que nosotros podamos avanzar en conjunto en ese sentido. Por lo pronto, me parece que temas cruciales entiendo que el gobierno regional aprobó ya fondos que van a ir en apoyo a las empresas, fundamental que eso sea lo más pronto posible, de tal manera que las empresas puedan tener un poco más de holgura de planificación en el tiempo. Entiendo también que el gobierno regional ha seguido haciendo su gasto público de acuerdo a lo planificado, lo que se celebra. Yo espero que efectivamente se esté cumpliendo las licitaciones, que no se paralice la inversión pública. Y tercero, yo creo que el proceso de ejecución de la estrategia regional de desarrollo yo lo ampliaría. Yo sería mucho más estricto respecto a cuáles van a ser los estándares de participación que va a tener esa estrategia. Concuerdo con Pablo cuando dice, yo no saco nada con decir que fueron 400 personas, sino que me importa saber si fueron representativamente gente de distintos sectores, si efectivamente se produjo discusión, cuáles son las discrepancias sobre las cuales no tenemos hoy día acuerdo y sobre las cuales hay que seguir trabajando en el futuro. Yo prefiero 1000 veces que lleguemos a una estrategia que tenga 20 zonas grises, donde decimos, ¿sabes qué? Aquí no estamos de acuerdo, pero que clarifique las 5 en las cuales sí estamos de acuerdo y en las cuales podemos empezar a trabajar desde ya. Y las otras, yo lo que creo que hay que hacer es diálogo y mucho diálogo para ir viendo, para ir profundizando la conversación, romper mitos, profundizar, aprovechar la ciencia para poder tomar decisiones. Mire, esto se puede, esto no se puede. Pueden convivir el cuidado con el medio ambiente y el desarrollo industrial. ¿Es real eso? ¿No es real? ¿Cuánto tenemos de mito? ¿Cuánto tenemos de realidad respecto al punto? Cada comuna, todas las comunas tienen que tener el mismo tipo de vocación, todas las comunas tienen que ser turísticas. ¿Que no será que a lo mejor algunas tienen más vocación, más condiciones que otras? Bueno, y esta otra podrán ser más agroalimentarias, qué sé yo. Esa discusión tiene que estar en la palestra con mucha claridad y con mucha valentía. Y yo creo que el gran rol de las autoridades regionales, el gobierno regional particularmente, es poner esa conversación a disposición de todos, invitar a todos los actores y seguir como está haciendo este programa, que es dialogar respecto a lo que opinan aquellos que están con las manos puestas en la masa, los Biocares, las Mendoza, esa gente que está trabajando ahí día a día y que están haciendo un aporte importante para nuestra región. Sí, aprovechamos además de destacar eso, de la disposición además y
y tenemos pactado poder retomar ese diálogo en distintos momentos, ¿no? Y por supuesto vamos a continuar en esa línea aquí en la radio. Y bueno, para finalizar nomás, el día viernes se conmemoraban los 60 años del terremoto de 1960 y muchas de las conversaciones rondaron en la historia, ¿no? En los testimonios, pero también en el testimonio escrito en muchos espacios acerca de lo que era Valdivia antes del terremoto, ¿no? Y de aquello que se repite permanentemente, de que Valdivia dejó de ser ello, como una sensación de pérdida enorme, digamos, de un escenario que prácticamente es imposible de retomar. Todo ello nos llama la atención a precisamente esto de la conversación sobre lo que viene, hasta dónde las cosas son solamente de una manera y es imposible cambiar los rumbos y las crisis además suponen momentos de alto nivel de interacción, de interdisciplina y todo ello, ¿no? Virtuosidad de los círculos para después volver a la cuadratura de siempre, digamos, y seremos siempre los mismos. Es un poco la sensación de esta discusión que está en el sustrato de lo que estamos viviendo todos los días en las informaciones y en los medios además. Así es que, bueno, muchas gracias una vez más por esta conversación. Pablo, Ricardo, Pablo, nos reencontramos. Nos vemos. Muchas gracias, Víctor. Saludos a Ricardo. Vale, que esté muy bien. Ricardo, un gusto nuevamente. Ya veremos cómo en la estrategia regional resolvemos el problema de la conectividad también. Ojalá, así me conecto mejor la próxima vez. Vale, que esté muy bien. Saludos a todos. Igualmente, muchas gracias. Nos reencontramos. Este es un espacio que vamos a seguir manteniendo y vamos a tener a Ricardo Millán, a Pablo Díaz y seguramente a otras personas más que se incorporen a esta conversación. Territorio sustentable le hemos llamado en función de la expectativa, ¿no? de lo que queremos que sea precisamente el fruto de la conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos estamos despidiendo ya a esta hora y agradecer a Sebastián Valenzuela, que está en el estudio, y a Miguel Millar, que se va a unir mañana. Así es que nos despedimos. Chao, chao. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. Universidad Austral de Chile, institución regional al servicio de la sociedad desde 1954. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Es la hora 12:20. El nuevo escenario social nos pide estar más alertas que nunca. Para muchas mujeres y niñas, la casa puede significar un verdadero peligro. En contexto de crisis, la violencia contra la mujer puede aumentar. No lo permitamos y estemos alerta.